Te damos gracias, Padre. Utiliza mis pensamientos, mis palabras, mis actos, todo, Padre eterno, para que salga palabra tuya, eterno Rey, lo que me has mostrado, Padre, lo que me has enseñado, para mostrárselo a lo que tanto tú amas, Padre, que es a tu pueblo Israel, Padre. En el nombre y la autoridad de nuestro Adón Yeshua Mashiach, amén y amén. Vamos a leer la Haftará, amados hermanos. Pueden abrir ahí de pie, por favor, el Segunda de Reyes 7, 3 al 20. Pero vamos a leer todo el capítulo 7 para hacer una mejor exégesis. Entonces, Elisha respondió, Eliseo, en otras versiones: escuchen la palabra de Adonai. Aquí está lo que Adonai dice: mañana a esta hora una medida de harina fina se venderá por tan solo un shekel, y dos medias de cebada por un shekel, en el mercado a las puertas de Samaria, Shomrón. El sirviente en cuyo brazo el rey estaba apoyado respondió al hombre de Elohim: bueno, esto no podría suceder aun si Adonai hiciera ventanas en el cielo. Eliseo respondió: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. El 3. Ahora bien, habían 4 hombres con Sarat a la entrada de las puertas de la ciudad, y uno de ellos dijo al otro: ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Si decimos, entraremos a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que también vamos a morir. Y si nos quedamos sentados aquí, moriremos. Así que vayamos y nos rendimos al ejército de Aram, los sirios. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos. Y si nos matan, solamente moriremos. Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de Aram. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento de Aram, no vieron a nadie, porque Adonai había causado al ejército de los sirios oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaba como un ejército inmenso, y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe de haber contratado a los reyes de los Hití, a los reyes de los Misraimí, para atacarnos. Así que saltaron y huyeron en la penumbra, dejando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento completo como estaba, y corrieron por sus vidas. Cuando estos hombres con Sarat llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron. Entonces tomaron alguna plata, oro y vestiduras, y fueron y lo escondieron. Después regresaron y entraron a otra tienda, tomaron cosas de allí y fueron y las escondieron. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro: lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, buenas noticias, palabra clave para ahorita. Buenas noticias como este, no las debemos guardar para nosotros. Si esperamos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo al rey, a la casa del rey. Vamos por el 10. Así que vinieron y gritaron los guardas de las puertas de la ciudad, y les dijeron las noticias. Fuimos al campamento de los sirios y no había nadie, ninguna voz humana, solo los caballos y los asnos amarrados y las tiendas en su lugar. Los porteros llamaron y se lo dijeron al palacio real adentro. Entonces el rey se levantó en la noche. Él dijo a sus siervos: yo les diré lo que los sirios nos han hecho. Ellos saben que tenemos hambre, así que se han ido fuera del campamento y se han escondido en el campo, diciendo: cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Uno de sus sirvientes respondió: yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que quedan en la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel, prácticamente terminado. Y enviaremos y veremos. 14. Así que ellos tomaron 2 jinetes y el rey los mandó tras el ejército de Aram, diciendo: vayan y vean. Ellos fueron y los siguieron la distancia completa hasta el Jardín, hasta el Jordán. Y encontraron el camino completo regado con vestiduras y vasijas que Aram había echado en su apuro. Los mensajeros regresaron y se lo dijeron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios.
con el resultado que una medida de harina fina fue vendida por solo un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel, cumpliendo con lo que Adonai había dicho. El rey puso al sirviente en cuyo brazo se había apoyado a cargo de la puerta, y la gente lo pisoteó en la entrada, así que murió, como el hombre de Elohim había dicho que sucedería, que habló cuando el rey vino a él. Porque el hombre de Elohim había dicho al rey: mañana a esta hora una medida de harina fina se venderá por un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel a las puertas de Samaria. El sirviente había respondido al hombre de Elohim: bueno, esto no podría suceder aun si Adonai hiciera ventanas en el cielo. Y Elisha dijo: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Eso es exactamente lo que le sucedió a él, porque la gente lo pisoteó en la entrada y murió. Amén. Ya nos podemos sentar, mis hermanos. Voy a hacer una confesión. Cuando yo me senté a leer la Haftará en la mitad de semana, yo dije: Padre, ¿yo qué puedo sacar de acá? Porque yo estaba bloqueado, ¿no? Estaba bloqueado con la Haftará. Y dije: bueno, puedo sacar de aquí unas 3 cositas y ya, y el resto. Y yo me puse a pensar, y yo: Padre, y empecé a llorarle al Padre, y le dije: Padre, dame sabiduría, Rey. Mira que tu palabra dice que el Padre respalda lo que está escrito. Y yo le dije: Padre, mira que tu palabra dice que aquel que está en falta de sabiduría, que la pidan y tú la darás sin reproche. Y yo la pedí. Hermanos, no habían pasado 20 segundos cuando yo empecé a escribir y me dejé guiar por lo que el Ruach me decía, lo que me estaba enseñando. Al final yo quedé como que increíble lo que el Padre me estaba mostrando en ese entonces. Y yo, Entonces eso es una confesión que quería hacerles para ver lo que el Padre nos quiere enseñar en este día. Amén. Así que bueno, hay que entender la hambruna por la cual estaba pasando Israel, para entender todo el capítulo 7 de la Haftará. Vamos a desglosar un poco el texto para entenderlo a plenitud. ¿Amén? Entonces vamos a ir ahí atrásito en 2 Reyes 6:25. Leámoslo desde ahí para entender por qué ellos estaban pasando por todo lo que acabamos de leer. Amén. ¿Quién me lo podría leer, por favor? Sí, dale, mi hermana. Si pueden ir hasta acá, mi hermano. Léalo y ahí no se encuentra, ¿listo? Dale. 6:25 hasta el 30. Segunda de Reyes 25. Hasta el 30. En este tiempo había una hambruna severa en Shomrón, y ellos mantuvieron su sitio hasta que la cabeza de un asno se vendía por 20 piezas de plata y media pinta de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. 26. Mientras el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer le gritó: ¡socorro, mi señor, rey! Él dijo: si Adonai no te está ayudando, ¿cómo esperas que yo te ayude? No hay ningún grano y no hay ningún vino. Wow. Entonces el rey le preguntó: ¿qué te está afligiendo? Ella respondió: esta mujer me dijo: dame tu hijo para que podamos comerlo hoy y comeremos a mi hijo mañana. No. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: dame tu hijo para que lo podamos comer, pero ella ha escondido a su hijo. 30. Cuando el rey oyó lo que la mujer dijo, se rasgó las vestiduras en ese momento. Él pasaba por el muro y cuando la gente miró, ellos vieron allí con cilicio sobre su cuerpo. Muchas gracias, mi hermana. Entonces ya entendemos un poco de lo que estaba pasando en Israel, ¿verdad? Que hasta llegaron al punto de ser caníbales, comiéndose a sus propios hijos. O sea, eso era desesperante en ese tiempo, una cosa de locos totalmente. Entonces eso nos ayuda a entender un poco a mayor plenitud
todo el capítulo 7, ¿qué era lo que estaba pasando con Israel? Todo estaba carísimo. Imagínense que decía que vendían hasta estiércol de paloma y también vendían otros por 20 piezas de plata. Y, o sea, hoy en día lo llamaríamos como la inflación de los productos. Hiperinflación. O sea, yo estaba por las nubes, estaba todo carísimo. Estaba totalmente una cosa de locos. Es igual ahora, que los huevos que están súper caros, que una libra de papa que está también por lo mismo. Vamos a ver el Padre que nos quiere enseñar para estos tiempos con esta palabra, ¿eh? Con lo que leímos entendemos a mayor profundidad lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel en ese entonces. Ahora sí vamos al verso 2 de la Haftará. Dice, el sirviente, capítulo 7, 2. El sirviente cuyo brazo el rey estaba apoyado respondió al hombre de Elohim: bueno, esto no podría suceder aun si Adonai hiciera ventanas en el cielo, como que así caigan lluvia de hamburguesas, película. Eso no va a suceder, ¿cierto? Entonces Eliseo respondió: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Entonces aquí el Eterno dio una promesa a través de su siervo Eliseo, ¿cierto? De que habría comida y mejor aún a un precio económico. Se iba a comprar a un precio bien para el bolsillo. Y el sirviente del rey no creyó a esta promesa. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí con este rey? Con este siervo, perdón. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba demostrando? Incredulidad. Así es. Vamos a la definición de incredulidad. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. En pocas palabras, falta de emuná, falta de fe. Entonces la expresión de este sirviente fue arrogante, fue altiva, de la manera en como expresó la palabra del Eterno, tanto así que limitó el poder del Creador al decir: aunque el Eterno abra ventanas en el cielo, esto no sucedería. Él lo limitó, realmente. ¿Hemos hecho esto alguna vez? Respondámonos para nosotros mismos, como dice el pastor. Por lo que acabamos de leer, sabemos que la incredulidad es un pecado de muerte. Porque ¿cómo terminó este sirviente? Murió. Es como la idolatría. Hay que tener cuidado con eso, amados hermanos. No podemos ser incrédulos y menos despreciar la palabra del Eterno y tenerla por poco, aun cuando hay promesas y son promesas de vida eterna. Ahora, ¿por qué digo esto? Allá afuera, de donde venimos nosotros, desechan la palabra del Eterno a cada rato. La ley está valida, eso es para los judíos, el Mesías ya la cumplió, ¿cierto? Eso es lo que ya conocemos, porque todo el tiempo la están desechando y mantienen recitando el tefilín, el Salmo 119, que dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero entonces hay como que incoherencia, ¿no? Se contradicen, porque entonces si ellos realmente van a aplicar eso, entonces sería esta palabra: oscuridad a mis pies es tu Torah y tropezadero a mi camino. A mí no permite una cosa de esas, ¿cierto? Entonces hay incoherencia, porque sabemos también que no han tenido la revelación por la misericordia del Eterno que ya nosotros tenemos el día de hoy. Tú no puedes desechar nunca la Torah, la palabra del Creador, jamás. Porque si la desechas estaríamos desechando el Mesías, que es nuestra salvación. Cuando leemos, por ejemplo, Juan 1, del 1 al 3, que dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Adonai y la palabra era Adonai. Y en el principio con Adonai estaba Él. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que estaba hecho fuese hecho. ¿A quién estaban describiendo acá? Al Mesías. Y dice: si nada de lo que fuese hecho, nada fuese hecho. Estaban diciendo: el mismo Mesías es el creador de todo lo creado. Ya, eso es lo que estaba diciendo ahí. Y el 10 del mismo verso, Juan 1:10, dice: y estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él. Y a pesar de esto, el mundo no le conoció. Nosotros teníamos el mismo destino de muerte que tuvo el sirviente incrédulo. No creyó a la palabra, no conoció su propósito, y es por eso que murió. ¿Y cuántos de nosotros estábamos así, en esa incredulidad? Decíamos: yo creo en Jesús, pero no veíamos por su palabra, por su Torah. Que no nos pase como el sirviente, amados. ¿Y cuántos pueden decir ahorita: yo le conozco? Amén. Porque dice en 1 Juan, el que dice yo le conozco, no guarda
guarda sus mandamientos, y el que no guarda sus mandamientos no le conoció y es un mentiroso, la verdad no está en él. Entonces ya lo conocemos realmente, quién es el Mashiach. Shalom, hermano. Entonces, ¿saben por qué a veces también nos volvemos incrédulos? Por una interpretación propia. Yo creo, yo imagino, yo supongo que eso significa tal cosa, ¿cierto? Nuestra propia interpretación, no lo que dice la Escritura. También podemos desviarnos cuando hay una mala traducción, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si leemos Romanos 10:4 en una Reina Valera, diría: porque el fin de la ley es Cristo, pero para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces, allá afuera de donde venimos dice: mire, ahí dice, el fin de la ley es Cristo, ya, no tenemos que cumplir nada, ya lo hizo todo, ya me libré, ya me quité ese yugo de los mandamientos, ya vivo mi vida como quiera. Esa es la versión que leen allá afuera por una mala traducción. Amén. Entonces, si leemos esa versión, Kadosh, ¿cierto? Una versión restaurada, estaríamos diciendo esto. Estaríamos diciendo: porque el propósito de la Torah es dar a conocer al Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que en él confían. Amén. Ya ve la importancia de leer una Torah, una versión restaurada. Porque es que esas versiones realmente hacen que la gente de allá afuera sean incrédulos y tengan ese camino de muerte. Entonces, gracias al Padre que ya a nosotros nos sacó de allá. Amén. Entonces vamos a leer el verso 3 y dice: ahora bien, habían 4 hombres con Sará a la entrada de las puertas de la ciudad, y uno de ellos dijo al otro: ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Entonces dice que los hombres estaban fuera de la ciudad, es decir, afuera de las puertas, allá afuera en las puertas. Porque ellos estaban afuera. Porque tenían Sará. Se va para allá, ¿no? No podían entrar por mandamiento del Eterno porque estaban impuros. Amén. Entonces, pero si ellos eran encontrados conforme como leímos en la paracha limpios por el Cohen, ellos podían entrar de nuevo, pero debían separarse 7 días para su purificación. Entonces, es por eso que ellos estaban afuera. Y cabe recordar que la lepra o el Sará, en este caso, era dada por el pecado, es los mismos con nosotros. Cuando pecamos estamos alejados del Eterno y tampoco tenemos relación con el cuerpo de Mashiach, con la ciudad, en ese entonces. Más bien, no haríamos parte del cuerpo y estaríamos excluidos de la santa ciudad de Jerusalén, como lo leímos acá, hablándolo proféticamente. Si pecamos ya no haríamos parte del cuerpo y estaremos excluidos de la tierra prometida. Amén. Entonces busquemos aquí ya lo intrínseco, que el Padre Eterno ya como que me fue influyendo. Vamos a ver qué nos quiere enseñar. ¿Por qué eran 4 personas con Sará? No pueden ser 7 o 8 o 10. Hay algo muy importante que hay que entender en la Escritura, que todos los números que aparecen tienen un significado muy profundo. No están porque sí, porque se puso, vamos a colocarle aquí un 3 para agregar algo ahí. No, todo tiene un propósito. Entonces, el Sará simboliza el pecado, ¿cierto? Y los 4 hombres simbolizan las 4 esquinas del mundo donde fuimos nosotros, ¿cierto? Queriendo decir que todo el que permanece en el pecado está excluido de la ciudadanía de Israel y de la presencia del Creador. Es decir, el mundo que está en pecado está excluido de la ciudadanía de Israel, ¿cierto? Y entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que el Padre Eterno me reveló acá. Entonces, sigamos. ¿Hace sentido? Mucho sentido. Leamos acá el verso. Padre de la gloria, 3 versos y ya me extendí. Vamos a ver, seré rápido, ¿listo? Entonces, leamos el 4, 5 y 6 ahí un momentico. Si decimos: entraremos a la ciudad, ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos y nos rendimos al ejército de los sirios. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos, y si nos matan, solamente moriremos. Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a las afueras del campamento de los sirios no vieron a nadie, porque Adonai había causado al ejército de Aram oír el sonido de carruajes, de caballos, sonando como un ejército inmenso, y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel contrató a otros reyes, lo voy a ir resumiendo, para matarnos. Así que saltaron y huyeron a la penumbra, dejando las tiendas, caballos, asnos, el campamento completo que estaba como estaba, y corrieron por sus vidas. Entonces, entendiendo esto, no es algo nuevo que el Eterno siempre haya peleado por su pueblo Israel.
No es algo nuevo. Él siempre ha peleado por su pueblo y es por eso que es conocido como Adonai Sebaot, o el Señor de los ejércitos. Eso lo encontramos también en una referencia en Isaías 37:36, pero la busco por acá rápidamente. 37:36 es una referencia de cómo el Eterno peleaba por su pueblo. Dice: entonces el malak de Adonai salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios temprano en la mañana siguiente. Allí estaban todos ellos, cadáveres muertos. Entonces es una clara referencia de que el Padre siempre va a abogar por su especial tesoro, que somos todos nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a colocar un video, Faruk, por favor, rápidamente, porque el Padre Eterno, como les venía diciendo, Él siempre ha protegido a su pueblo Israel desde los tiempos antiguos hasta ahora. No sé si han visto las noticias de los atentados y todo lo que han hecho contra Israel ahorita último, y el Padre Eterno sigue protegiendo a su pueblo. Tanto así que lo más cercano de lo que se vio a esto, lo que estamos leyendo, que el Padre Eterno confundió a ese pueblo que iba en contra de nuestro pueblo Israel, fue hace unas décadas apenas. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones. Cuando ganamos, no tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. ¿Por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro, y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la guerra de los 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: no vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle, de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos, y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido, no podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron: él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles,
cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron, estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Amén. Tenemos una ley grande y poderosa, amados. Increíble. Ahora, no es casualidad, hermanos, no es casualidad con todo lo que está pasando en el mundo, que los precios, que hay escasez de comida, que hay guerras, todo lo que vivimos. No es casualidad que el Padre Eterno nos esté dando esta enseñanza para estos tiempos, porque sabemos que los tiempos son malos. Pero el Eterno nos está diciendo, confíen en Israel, ustedes, mis amados, mi especial tesoro, yo estoy con ustedes. Porque hay una promesa para nosotros. Yo hice un post esta mañana, Apocalipsis 3:10, que dice que porque nosotros perseveramos, el Padre Eterno nos guardará de la prueba que ha de sufrir el mundo completo. Eso es una promesa del Padre Eterno. Entonces, ¿de qué nosotros realmente tenemos que preocuparnos? Ya sabemos que por la guerra del mundo no. Más bien, debemos preocuparnos por la obediencia al Mashiach. Dice Rab Shaul, ¿quién podrá perder una salvación tan grande? Cuidémosla con temor y temblor, dice la Escritura. Así que leamos acá el verso 9 de la Haftará, por favor. Dice, pero finalmente uno de ellos dijo al otro, lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, no las debemos de guardar para nosotros. Si esperamos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo, a la casa del rey. Entonces, dice que uno de los leprosos le dijo al otro que estaban haciendo mal. En un tiempo de buenas noticias, no la debemos de guardar para nosotros. Ahora, la palabra para buenas noticias en hebreo, ¿cuál es? Besorá. Del Strong 1309, y significa buenas noticias o las buenas nuevas. Amén. Entonces, ¿alguien recuerda en dónde se pronuncia tanto esta palabra de las buenas nuevas? Claro, era lo mismo que decir evangelio. El evangelio, sí, el Brigadasha, prácticamente. Entonces, sigamos leyendo aquí, el 10, 11 y 12, ya casi estamos por terminar, algo así. Dice, entonces así que ellos vinieron y gritaron a las puertas, a los guardas de las puertas de la ciudad, y les dijeron las noticias. Fuimos al campamento de Arán, de los sirios, y no había nadie allí, ninguna voz humana, solo los caballos y los asnos amarrados, y las tiendas en su lugar. Los porteros llamaron y se lo dijeron al palacio real adentro. Entonces el rey se levantó en la noche y le dijo a sus siervos, yo les diré lo que Siria nos ha hecho. Ellos saben que tenemos hambre, así que se han ido fuera del campamento y se han escondido en el campo, diciendo, cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Vale, mi hermano, muchas gracias. Entonces, prestemos atención ahora en el verso 13, por favor. Enfoquémonos aquí. Uno de sus sirvientes respondió, yo sugiero que 5 hombres tomen caballos que quedan en la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel. Prácticamente terminado. Y enviaremos y veremos. Entonces, 5 hombres son como todo lo que queda en Israel. ¿A qué se refiere el número 5 en las Escrituras? Hey, amén. ¿Y cuántos libros son de la 5? Torah. Entonces la Torah es lo único que queda en Israel, ¿cierto? A pesar de que había hambruna y todo eso, pero era lo único que ellos los mantenían con fuerzas aún. Ahora sigamos leyendo el verso 14, ¿qué nos quiere decir? Así que ellos tomaron 2 jinetes y el rey los mandó tras el ejército de los sirios diciendo, vayan y vean. ¿Cómo así? ¿No eran 5 y por qué mandaron 2? ¿Acaso no eran 5? ¿Qué pasó ahí? ¿A qué se refiere el número 2 en las Escrituras? Las 2 casas, los 2 espías, ¿cierto? Que fueron allá, trajeron buen reporte, los 2 reinos, los 2 pueblos. Ahora, si lo comparamos, se vería como, haríamos una alegoría con lo que sucedió en Marcos 6:41 sobre los 5 panes y los 2 peces. La Torá, ¿cierto? Y los 2 pueblos de Israel, casa de Israel y casa de Judá. ¿Hace referencia? Hace referencia. Haciendo una palabra profética de que los 2 pueblos iban a ser dispersos allá entre los gentiles, porque Judá también se dispersó. Tanto así que los sabios dicen que
o los estudiosos dicen que era necesario que sucediera lo de la Segunda Guerra Mundial, lo del Holocausto nazi, porque ellos en esa guerra, después de que terminó esa guerra, ellos fueron ejad, se reunieron otra vez. ¿Sabían ustedes que el pueblo judío es el único país en toda la tierra que se consagró como nación en un día? Fue el único. Y fue necesario, es doloroso realmente, pero fue necesario para la restauración de todas las cosas. Así es. Entonces fue necesario que sucediera lo de... Pero bueno, sigamos leyendo el 15 y el 16. Ellos fueron y lo siguieron a la distancia completa hasta el Jordán y encontraron camino completo regado con vestiduras y vasijas que Aram, los sirios, habían echado en su apuro. Los mensajeros regresaron y se lo dijeron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Como resultado que una medida de harina fina fue vendida por 1 shekel y 2 medidas de cebada por 1 shekel, cumpliendo lo que Adonai había dicho. Ahora vamos a traer a memoria algo, y para terminar, los 4 hombres con Sará estaban comiendo y bebiendo, es decir, recibieron las de Sorá, las buenas nuevas, aún siendo pecadores, ¿cierto? Lo que ya hemos hablado anteriormente. En pocas palabras, el mundo, los pecadores, fueron los primeros, que nosotros venimos de allá, fueron los primeros en recibir las buenas nuevas. Luego ellos, al darse cuenta de esta gran noticia, fueron y la compartieron con el pueblo de Israel. Y dice el verso 16, que todo el pueblo salió y saqueó el campamento sirio, es decir, que también aceptaron las buenas noticias para vivir, porque allá había comida, allá había provisión, las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces, ya vamos entendiendo un poco más lo que el Padre Eterno nos está queriendo decir. Para la restauración de todas las cosas, en el fin de los tiempos, todo, tanto Israel como gentiles van a disfrutar de las buenas nuevas, los que aquellos que quieren aceptarlo en su corazón, amén, y caminar por sus mandamientos. Y el resto de los versos que siguen de ahí hasta el 20, ya conocemos la historia del sirviente que no quiso recibir las buenas nuevas de salvación y murió por su incredulidad. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a levantar, vamos a orarle al Padre Eterno. Vamos a agradecerle por esta palabra y por la exhortación, para no entrar en esa incredulidad de que el Padre dice algo, eso se cumple, Él es fiel y verdadero. Amén. Padre Eterno, te damos gracias, Rey. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza, Padre Eterno. Te damos gracias, Padre, por habernos sacado, Padre Eterno, de allá de las naciones donde nosotros estábamos antes, Padre, divagando, Abacadosh, sin tener un camino ni un propósito, Padre. No teníamos nada, Eterno Rey, pero te damos gracias porque te lo has revelado, Padre Eterno. Gracias, Padre, por habernos revelado el nombre del Mashiach. Gracias por habernos revelado tu palabra, Padre. Ahora en nuestras vidas todo hace más sentido, Eterno Rey. Entendemos, Padre, que aún en el mundo, Padre, que está pasando por hambre, persecución, por guerras, Padre, tú estarás protegiendo siempre a tu pueblo santo, Padre, a tu pueblo Israel, a Abacadosh, esa novia, Padre, que se sigue preparando, Padre, para el día de las bodas, Eterno Rey. Gracias, Padre, por tu infinita bondad, Padre, por haber mostrado favor en cada una de nuestras obras y por habernos traído con bien hasta este lugar, Padre, a recibir más de ti, Eterno Rey. Padre, no permitas que nos alejemos, Padre, este camino nunca, Abba. Danos fuerzas, Padre, para seguir avanzando en este caminar, Abacados. Danos revelación, Padre, y que seas tú, Padre Eterno, glorificándote en nuestras vidas, Eterno Rey. Gracias, Padre, por hacernos luz para las demás naciones. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, toda Rabá, amén y amén.